momento hay que aprovecharlo. Y cada minuto deberíamos aprovecharlo. Y me parece que este es el buen momento para nosotros irnos y rápidamente ir a, oígame, a la sección que yo sé que montones de nosotros estamos esperando. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué clase de pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Pues mira, el doctor Ildefonso Caraballo, pastor de la Iglesia de Dios, Tabernáculo de Fe. Óigame, y también pasado obispo de la Iglesia de Dios, profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico, profesor de Biblia, de hebreo, de cuanta cosa. Óigame, tiene un montón de sombreros. Tiene un montón de sombreros encima. Yo no sé cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que lo hace. Dios lo usa de manera extraordinaria en la enseñanza. Extraordinaria. Intérprete del inglés al español, pero también del español al inglés. Así que, mire, hebreo, griego, inglés, español y quizás hasta un poco de jeringonza también le somete. Mi buen amigo, el doctor Ildefonso Caraballo Sánchez. Ay, me gustó lo de la jeringonza. Tal vez ahí es donde soy mejor. No creo, muchacho, porque tú eres bueno en el hebreo y en el griego. De verdad que hay que dar gracias a Dios porque Dios te ha bendecido con una gran, ¿verdad? Con una gran cabeza, por decirlo así, en poder bendecirnos, enseñándonos tantas cosas, que de verdad el Señor es poderoso. Qué bueno que estás con nosotros, hermano mío. Gloria a Dios, qué bueno estar aquí, qué bueno disfrutar de esta, creo que es la tercera experiencia que el Señor nos da. Así es. Y ha sido enriquecedora, ha sido maravillosa. Siento y percibo, ¿verdad?, que los hermanos y las hermanas están disfrutando de este tiempo. Y nada, yo creo que Dios para esta hora nos tiene aquí con ustedes. La gloria del Señor, de todos esos caminos que el Señor nos ha permitido peregrinar. Ha sido una experiencia de crecimiento, de desarrollo. Dios ha estado con nosotros. Déjame compartir aquí mi pantalla. ¿Ya estoy compartiendo, Jesús? Bueno, yo la puse acá, pero yo la tengo aquí en pantalla. ¿Tú la ves allá? Ahora la veo. Muy bien, ahí estamos. Qué bueno estar aquí en esta noche, en este día, compartiendo la palabra de Dios con relación a este tema tan importante como es la hermenéutica, como es interpretar correctamente la palabra. Se me fue el pastor, espérate. Anda. Se cayó la señal del pastor Ildefonso Caraballo. Permítame por un momento, por unos segundos. Permítame a ver qué fue lo que sucedió para que darle unos minutos para que se pueda nuevamente conectar. Así que ahí está, por aquí viene. Ahí está. Ahora sí, pastor, ahora sí. Ok. Muy bien, déjame compartir aquí. Creo que me perdí yo, no fue la señal, fue el que está detrás de la computadora. Le doy a share, ¿verdad? Share. Correcto. Compartir screen. Ajá. Le doy a compartir el screen y ahí estoy ya. ¿O todavía? No me veo todavía yo acá. Todavía no lo tengo acá. Ahora sí. Muy bien. Sí. Ahí está. Pastor, dale. Ahí está. Ahora sí. Ok. Ahí está. Muy bien. Nada, compartía la importancia del texto y su contexto. Y mientras meditaba ahora preparándome, ¿verdad?, repasando las notas de esta mañana,
Alguno debe estar diciendo, pero ¿y cuándo va a llegar al texto de Hechos 8:30? Todo esto hay que tenerlo en mente para uno poder discernir y predicar. Pues mire, ¿cómo es? Que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Exactamente, o sea, Bueno. lamentablemente, digo, lamentablemente para muchos, esto no es cuestión de abrir la Biblia y señalar el primer texto que aparezca y en base a eso comenzar a hablar, a enseñar o a predicar. Usted debe ser responsable con el texto bíblico, debemos ser responsables con el texto bíblico, y la realidad es que todo este material que estamos compartiendo le puede servir de base para usted predicar cualquier pasaje del libro de los Hechos. Correcto. Que el libro de los Hechos es un libro vital en la experiencia de la vida de la iglesia en términos generales. Y para nosotros, ¿verdad? La iglesia de experiencia pentecostal, pues es el pasaje, es el libro favorito, por así decir, de la Biblia. No obstante, nosotros también debemos ser responsables cuando predicamos y enseñamos con relación al libro de los Hechos. Estaba conectando el libro de los Hechos con el Evangelio de Lucas, porque como muchos de ustedes saben, tradicionalmente la tradición, y aquí hago uso de la palabra tradición en su sentido correcto, estamos hablando de la historia de la iglesia, estamos hablando de los pensadores de la iglesia a través de los siglos, los primeros, ese primer siglo, gente que estuvo cerca del ambiente, de la historia bíblica, señalaron a Lucas como el autor del evangelio, del tercer evangelio, y lo conectan con el libro de los Hechos. Hicimos referencia a Teófilo, que es un personaje que conecta tanto al evangelio de Lucas en su introducción como a Hechos en su introducción. Y finalizamos haciendo un énfasis al lugar del Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, y que está presente tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio, en el libro de Hechos. Miren esta nota aquí. El Evangelio de Lucas es caracterizado por el lugar del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Estudie el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y dele ese énfasis, esa atención, para que vea cómo Lucas hace un énfasis extraordinario de la presencia del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Y el libro de los Hechos le da continuidad a ese tema. Lo hace en la vida de la iglesia, el lugar del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hoy quiero moverme a este verso bíblico que para nosotros también es bien importante, que es Hechos capítulo 1, el verso 8. Hechos 1:8. Este verso bíblico ha servido para muchos biblistas como un texto tema para entender el contenido del libro, pues da una clave geográfica de cómo se iba a extender la evangelización. Mire qué interesante, nosotros lo citamos con gozo, con alegría. Aquí está la versión Reina Valera contemporánea, pero cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, me serán testigos, y lo sabemos de memoria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Autores biblistas ven ese verso bíblico como la clave geográfica que el Espíritu Santo le revela a Lucas para entender el desarrollo del evangelio en ese primer siglo y esa primera experiencia de la iglesia. Aquí está la versión que nosotros conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, capítulo 8, hasta lo último de la tierra. Mira qué interesante, Jesús. Este verso bíblico sirve de bosquejo para entender el libro de Hechos, porque las primeras acciones de la iglesia primitiva se dan en Jerusalén. Desde el capítulo 1, el verso 4, hasta el capítulo 7,
Jerusalén es el centro de acción de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. El capítulo 7 relata la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 5, el verso 16, interesante, está en ese relato, ese entremedio de ese relato, capítulo 5, verso 16, habla del impacto del evangelio naciente. Estamos en la primavera del evangelio, estamos en el génesis del evangelio, de la evangelización. Lo voy a leer. Hechos 5, 16. Y aún de las ciudades vecinas, las ciudades vecinas, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea que en esos primeros 7 capítulos, Jerusalén es el centro de atención. Vienen de otras ciudades, llegan a Jerusalén, y en Jerusalén tienen esa experiencia, ¿verdad?, de milagros, experiencia de la manifestación del poder sanador del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 8 comienza a extenderse la iglesia fuera de Jerusalén, y aquí la palabra clave, la pista, la voy a mencionar más adelante, es la palabra persecución. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase, este análisis de que la iglesia de Jerusalén se sintió muy cómoda, se acomodó, se estableció en Jerusalén, y el mandato precisamente de la Gran Comisión era que salieran por toda la tierra a anunciar la buena nueva del evangelio. Y entonces Dios tiene técnicas, Dios tiene maneras de hacer que nosotros cumplamos la voluntad de Él. Y en esta historia de Hechos, la persecución se convierte en esa clave, en esa pista. Y ya aquí, Hechos capítulo 8, el verso 1, establece que la persecución hace que los primeros creyentes se muevan a Judea y a Samaria. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. En Samaria está el capítulo que vamos a hablar, que estamos usando como tema, ¿verdad?, para esta sección. Hechos capítulo 8, del verso 4 al 40, el evangelio llega a Samaria. Y de Hechos capítulo 13 en adelante, básicamente hasta el final, llegan hasta lo último de la tierra. No sé si están visualizando lo que les quiero enseñar y presentar esta mañana. Hechos 1:8 se convierte en el bosquejo geográfico del desarrollo de la evangelización en la primera iglesia. De hecho, a mí me gusta ver Hechos 1:8 como la gran comisión. Fíjense qué interesante. Tenemos la gran comisión en Mateo, es la más que conocemos. Muy interesante. Está la de Marcos, que es la que nos gusta a nosotros, los pentecostales, ¿verdad? Porque habla de reprender demonios, de hablar en otras lenguas. Está la de Lucas, está la de Juan. Y según Hechos capítulo 1, el verso 8, a mí me gusta verlo como la gran comisión. Según este libro, en el poder del Espíritu, me seréis testigos. Ahí está la comisión. Ustedes van a ser mártires. Interesante la palabra griega, martureo. Martureo. Ahí viene el término mártir, que es lo que dice el original. Sería diferente leerla. Y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es precisamente lo que ocurrió en ese ambiente de persecución. Aquí también en el capítulo 1 del libro de los Hechos yo veo dos claves adicionales. Primero está la promesa del Espíritu Santo, una afirmación de la promesa del Espíritu Santo, y una instrucción y promesa. Aquí estas dos palabras claves o pistas para entender este contexto del capítulo 1 del libro de Hechos. Miremos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no solamente desde la perspectiva de Hechos capítulo 1, el verso 8,
podemos ir hasta Juan capítulos 14 y 17. Capítulos 14 y 17. Donde en ese último discurso de Jesús, ese último diálogo, enseñanza de Jesús a sus discípulos, les habla del Paracleto. Les habla de que yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a hablar con el Padre para que envíe el otro, el Paracleto, el otro Consolador. Y un texto bien interesante de Juan 20:20, que no se queda atrás y no se debe dejar de mencionar, es que esta experiencia de Jesús con los discípulos, cuando sopla sobre ellos, Jesús resucitado, y les dice, reciban el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es más que Hechos 2. No sé si me entienden en esta mañana. Hechos 2 habla de Pentecostés, habla de esa manifestación poderosa, ese hablar en lenguas, hablar en otros idiomas, que es lo correcto, ¿verdad? Lo que ocurrió allí fue que aquellos discípulos, bajo el poder del Espíritu Santo, hablaron en idiomas, en lenguajes de las personas que estaban allí reunidas en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Pero volviendo a lo que les quiero señalar es que... Doc, perdóname, antes de que rapidito un comentario. Sí. Eso que acabas de mencionar, de hecho, todo lo que estás mencionando es sumamente poderoso. Y esto que acabas de mencionar de los idiomas, todavía hoy se siguen haciendo debates sobre si eran idiomas o eran lenguas angelicales. Y de hecho, algunas personas en sus declaraciones de fe han presentado que el hablar en lenguas como una evidencia inicial exactamente por ese pasaje. Por ese pasaje, es por ese pasaje. Pero otra vez, Jesús, yo creo que la Biblia es clara. La Biblia debemos entenderla en su contexto y decir lo que ella dice y no decir lo que ella no dice. Exactamente. Estamos de acuerdo. Qué sencilla regla de hermenéutica, porque cuando tú examinas Hechos capítulo 2, el verso 11, Hechos 2:11, en el contexto de la experiencia de Pentecostés, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, y aquí yo estoy usando la Biblia de palabra clave, y tiene una nota ahí para un diccionario griego, ahí habla de glosa, la palabra griega, hablan en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos. O sea, el impacto, además del estruendo, además de que la casa, que el lugar tembló, además de esa experiencia sobrenatural, de un ruido divino, la llenura del Espíritu Santo en ese momento histórico fue capacitarlos a hablar idiomas que ellos no hablaban. Ahí había árabes. Pues mira, diríamos nosotros un jibarito de Jerusalén, una persona de Jerusalén que no sabía árabe, comenzó a hablar árabe. ¿Y qué hablaba? Hablaba las maravillas de Dios. No era que estaban hablando cosas sin sentido. Es Dios que en su propósito de alcanzar al mundo, de alcanzar las naciones, capacitó bajo el Espíritu Santo a estos discípulos para que compartieran las buenas noticias, que es evangelio, aquellos que estaban allí, las maravillas del Señor. Posteriormente, sí hay otros desarrollos, por eso mencioné, y yo creo que vuelvo a puntualizarlo. Hechos 2 nos da una visión de la manifestación del Espíritu Santo, pero es mucho más. Posteriormente sí tenemos evidencia en las cartas de Pablo de una experiencia de hablar lenguas angelicales, de hablar otros idiomas del cielo, experiencias de gemidos profundos del Espíritu Santo, de esa experiencia espiritual que muchos de nosotros las hemos tenido. Pero eso está acompañado de la manifestación del Espíritu Santo. No es eliminar uno en nombre de afirmar otro. Ambas experiencias están
alineadas con la manifestación del Espíritu Santo. Mira, aquí está esta frase. El Espíritu Santo es el agente. Fue el agente en el pasado. Esta mañana es el agente para la misión de la iglesia. Para la misión de la iglesia. Así que no queremos menoscabar, ¿verdad? Ni colocar en menos el lugar, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y todo eso está presente en este capítulo 1 del libro de Hechos y es la base que se va a utilizar para el movimiento geográfico que se da en este libro. Le mencioné hace unos minutos atrás que la palabra persecución se convierte en otra clave para entender la movilización de la iglesia, salir de Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante que en esos capítulos, primeros capítulos, ya se comienza a ver la persecución como un elemento clave de esta iglesia primitiva. En el capítulo 5, los versos del 17 al 42, se relata a Pedro y a Juan que son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, acusados, señalados, perseguidos por... es interesante. Es interesante. Esto es un punto que tal vez levante alguna controversia, pero nosotros regularmente pensamos en la persecución de la iglesia primitiva en el Imperio Romano. Pero esa primera persecución de la iglesia surgió de los judíos. De los mismos de ellos. De los mismos de ellos. El concilio, el Sanedrín, los judíos fueron los primeros que persiguieron a la iglesia, a este movimiento, ¿verdad? Que nosotros llamamos en el día de hoy iglesia. Ahí está el cuadro de Esteban, arrestado. Tenemos la experiencia del mensaje de Esteban ante el Sanedrín, que desemboca en su muerte. En su muerte. O sea, regularmente pensamos en Esteban, ciertamente es el primero que da su vida por el evangelio, pero ya anteriormente Pedro y Juan habían recibido esa experiencia de ser perseguidos. Pero este detalle me parece que es clave para entender el resto del libro de Hechos, porque a la luz de la muerte de Esteban aparece este personaje llamado Saulo. Qué interesante. El relato bíblico, Hechos 7:58. Matan a Esteban y colocan las ropas de este mártir a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece este personaje. Perseguidor de la iglesia. Otra vez, muchas veces nosotros enfocamos en el teólogo, en el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchas cartas, correspondencia paulina con diferentes congregaciones que son la base de un gran por ciento de nuestra teología, y olvidamos al perseguidor, Saulo. Claramente dice el verso 1 del capítulo 8, consentía en la muerte de Esteban. Consintió, estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. El capítulo 8, el verso 3 describe, posteriormente él hace algunas alusiones. Pablo estaba bien consciente. Estamos hablando de Pablo, si usted todavía no ha caído en cuenta. Saulo es el nombre con el que se conoce, ¿verdad? Este personaje viene de Saúl, el nombre más con influencia judía. Luego se llama Pablo, que es la referencia griega en ese contexto, ¿verdad? Donde ambas culturas se fusionaban. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, el perseguidor. Saulo que pensaba que le estaba haciendo bien. Correcto. Pensaba, judío. Correcto.
judío pensaba que estaba haciendo lo correcto, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su conocimiento. Viene de una experiencia, posteriormente sabemos, ¿verdad? Que él mismo lo dice, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley. Él entendía que estaba haciendo lo correcto. No tenemos una idea de cuántas miles de personas murieron, fueron arrestadas, fueron arrastradas. Esa frase a mí siempre me llama la atención. O sea, imagínense a este personaje que hemos pensado que es pequeño, o sea, su complexión física era debilucho, era flaquito, era, arrastrando gente, arrastrando hombres y arrastrando mujeres y entregándolos a la cárcel. Así que este ambiente de persecución se va a dar en este contexto del libro de los Hechos. Y ahí en el capítulo 8, y con esta diapositiva vamos a terminar esta mañana. Mire lo que ocurre aquí. Si usted lee, y le invito para que se siente y lea estos primeros 8 capítulos del libro de Hechos. Capítulo 8. Los versos del 1 al 3 presentan a Saulo, lo describen, sus actitudes, su conducta de persecución. El verso 4 comienza con un pero. Pero. Aquí está la palabra griega que se usa ahí. Omicron, upsilon, nu. Un. Pero. Así que, otras maneras de traducir esa expresión. Así que, de manera que entonces. Me gusta el pero porque el pero establece contraste. Hay una persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la buena nueva. Y continuidad. La Reina Valera contemporánea, si usted lee la Reina Valera contemporánea, traduce mientras, que da la idea, mientras están persiguiendo, están predicando. No es que ocurrió una cosa, dejó de ocurrir y entonces comenzaron a predicar. En medio de la persecución, predicaban, anunciaban el evangelio. Esos peros de Dios. Sí. Esos peros de Dios, esos peros de la historia. Está ocurriendo esto para establecer un contraste, para establecer continuidad. La frase con la que quiero entonces terminar esta mañana: la persecución no podría apagar el avivamiento ni la predicación del evangelio. Nos están persiguiendo, pero vamos a seguir predicando el evangelio. Vamos a movernos por diferentes ciudades y vamos a compartir la buena nueva. Es en ese ambiente que el evangelio llega a Samaria. Ya nos estamos acercando al eunuco. Ya llegamos a Samaria. Es en ese ambiente que Dios utiliza a un diácono, Felipe. Hechos capítulo 6. Uno de los nombrados por los apóstoles para que sirvieran en las mesas. Dios lo levanta para que sea predicador del evangelio, para que sea un anunciador de las buenas nuevas. Y ahí entra en escena este personaje que en las próximas presentaciones, secciones, va a ser nuestro personaje central. Felipe, instrumento de Dios para que el evangelio llegue a Samaria. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra es que el evangelio ha llegado a Puerto Rico. Así ha es. Llegado al mundo, ha llegado a diferentes naciones. Dios les bendiga. Excelente, excelente como siempre. O un pero. Un pero. Ay, Dios mío. Los peros de Dios. Ay, ese es poderoso, esos peros de Dios son extraordinarios. Mira, pastor, tengo por acá gente conectada con nosotros. La pastora Sonia nos dice buena enseñanza.
Nos dice la pastora Sonia, la pastora Angelica Acevedo, de la primera iglesia bautista de Guayama, conectada, nos dice good morning. Gloria González, conectada con nosotros. Rosa Alejandro nos dice, qué maravillosa es esa palabra. Amén. Gracias, Pastor Caraballo, por compartir su sabiduría. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Adonis Carrasquillo nos dice, buenos días. Caraballo. Sí, saludos desde Yauco, Iglesia Aposento Alto, la iglesia AIC. Qué bueno. Asamblea de Iglesia Cristiana. Así es. También está Escalona Taicha. Una oveja. Eso es, qué bueno. Está conectada con nosotros. María Soto nos dice, Dios le bendiga, Pastor, y Alfonso Caraballo. Qué bueno que está mejor. Le envío un saludito antes de irme a trabajar. Amén. Qué bueno. Héctor Morales, allá del Rey de la Gloria, nos dice, excelente la experiencia del culto de anoche. Dios le bendiga siempre y a sus invitados. Un abrazo, amén, querido Héctor. También Neftalí Orizal nos dice, Saulo, un sinvergüenza, que Cristo choca con él. Y luego de esa experiencia, nunca fue él mismo. De perseguidor ahora era perseguido. Dios cambia nuestros escenarios para bien. Es interesante. Excelente. Tengo a nuestra amiga Camila Echevarría, Doc, está conectada. Nos dice, qué poderosa palabra, pero somos el pero. Seremos perseguidos y continuaremos llevando la palabra. Excelente. Sharon Santos nos dice, amén, saludos. Qué bueno. La pastora Elin Hernández nos dice, esta sección está algo. Eso es griego. Eso yo creo que es de griego, sí. Petardonican. Alaba. Ay, Dios mío. Tengo por acá Escalona Taicha, nos dice, buenísimo, pastor. Jerry Castro nos dice, mi pastor, el mejor. Eso es. Charles nos dice, amén, buenos días, pastor. El pastor Prudencio Rivera de la Iglesia Discípulos de Cristo de allá de Candelaria nos dice, excelente, bendiciones, un abrazo, querido pastor. Saludos, Prudencio. Y también la pastora Elin Hernández nos dice, poderosa experiencia esta sección. Amén. Qué bueno y qué tremenda experiencia tener con nosotros al doctor Alfonso Caraballo. Doc, gracias. Ya para finalizar, ¿cómo podemos conectar con usted, pastor, y con el ministerio del doctor Alfonso Caraballo? Bueno, mi número telefónico es el 787-646-2289. 787-646-2289. Estamos en la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo de Fe, en Villa Prades. En Facebook nos pueden buscar Iglesia de Dios MB, Tabernáculo de Fe, o Ildefonso Caraballo. Estamos a la orden, estamos al servicio del pueblo de Dios. Un abrazo, querido pastor, que el Señor te siga usando, hermano mío. Amén. Bendiciones. Feliz miércoles, hermano mío. La paz de Dios.